Chile está lleno de historias de lugares malditos, donde se dice que ocurren fenómenos paranormales, apariciones y sucesos inexplicables. Aquí tienes 3 de los más aterradores en Santiago de Chile. Comencemos. Construido a finales del siglo XIX, el hospital fue testigo de tragedias. Enfermos de tuberculosis y cólera esperaban la muerte en salas abarrotadas. Los médicos, desbordados, no podían evitar que muchos murieran en los pasillos. En la década de 1920, Isabel Aguirre, una joven enfermera, trabajaba en la sala de aislamiento. Era compasiva, pero desapareció una noche. Pacientes afirmaban verla caminar con su uniforme manchado de sangre y mirada vacía. Semanas después, un olor nauseabundo llevó a los celadores a un ala clausurada. Encontraron el cuerpo de Isabel en una habitación de cirugía, con marcas de manos no humanas en su cuello. Desde entonces, el hospital nunca volvió a estar en silencio. Décadas después, el hospital quedó abandonado. Un grupo de estudiantes de medicina decidió explorarlo. Armados con linternas y cámaras, se burlaban de los murmullos en la oscuridad, hasta que comenzaron los ruidos. Rodrigo, uno de los estudiantes, se separó del grupo, atraído por un llanto en un quirófano. Cuando lo encontraron, estaba inmóvil, con los ojos en blanco. Murmuró: «Ella no quiere que nos vayamos». El grupo vio a Isabel en el umbral de la puerta, con su rostro desfigurado y ojos hundidos. Las luces parpadearon y los gritos llenaron el aire. Solo 4 lograron salir, Rodrigo nunca apareció. La policía revisó el hospital, pero no encontró rastro de Rodrigo. Sus amigos comenzaron a tener pesadillas con Isabel, siempre al pie de sus camas. Uno terminó en un psiquiátrico, murmurando sobre su llamado. El hospital sigue esperando nuevas almas incautas. Quienes pasan cerca aseguran ver sombras y oír murmullos. Algunos creen que Isabel busca venganza, atrapando a los vivos para compartir su tormento eterno. En el corazón de Quinta Normal, Santiago, se encuentra una mansión de otro tiempo, de esas que parecen haberse quedado atrapadas entre el pasado y el presente. La Casa Dubois, con su imponente arquitectura de inspiración francesa y su aire señorial, se erige como un monumento a una época dorada, y a los horrores que allí ocurrieron. A simple vista, es solo una antigua casona convertida en museo y centro cultural. Sin embargo, aquellos que han cruzado su umbral saben que algo en su interior no está bien. Hay esquinas donde la temperatura desciende sin motivo, ecos de pasos en los pasillos vacíos y susurros que provienen de habitaciones selladas hace décadas. Pero antes de que la casa se convirtiera en lo que es hoy, fue un hogar. Y, como todos los hogares, tuvo su propia historia. Una historia de amor, pérdida y maldición. A finales del siglo XIX, Louis Dubois, un empresario francés de gran fortuna, decidió establecerse en Chile junto a su esposa, Marguerite, y su pequeño hijo, Jan. Encantado con la idea de traer un pedazo de Europa a Sudamérica, mandó a construir una mansión inspirada en las casas de la aristocracia parisina. La casa fue levantada con materiales traídos directamente de Francia, con suelos de mármol, elegantes lámparas de cristal y amplios jardines adornados con estatuas de querubines. Era un lugar de ensueño, pero pronto los rumores comenzaron a circular. Los trabajadores hablaban de extrañas sombras que se deslizaban entre las habitaciones vacías, de objetos que cambiaban de lugar por sí solos y de un frío inexplicable en algunas áreas de la casa, incluso en pleno verano. Algunos decían que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, otros aseguraban que algo oscuro había sido traído en uno de los barcos desde Francia. Sea como fuere, la familia Dubois no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. Jan Dubois era un niño callado y enfermizo. Se dice que nunca se le vio reír y que prefería la compañía de sus muñecos de porcelana antes que la de otros niños. Pero lo más perturbador era su costumbre de hablar solo. «Estoy jugando con los niños del otro lado», le decía a su madre. Marguerite, preocupada por la salud mental de su hijo, consultó con médicos y curanderos, pero ninguno pudo darle una explicación convincente.
Jan aseguraba que veía cosas que los demás no podían ver, que había alguien en su habitación cuando todos dormían. Entonces, ocurrió lo impensable. Una noche de tormenta, Jan desapareció. Su cama estaba intacta, su ventana cerrada y su puerta asegurada desde dentro. Pero el niño se había esfumado sin dejar rastro. La policía registró cada rincón de la casa, los jardines y los alrededores, pero Jan nunca fue encontrado. Marguerite se hundió en la desesperación. Caminaba por los pasillos murmurando palabras en francés, asegurando que su hijo seguía en la casa, que podía escucharlo llamarla en las noches. Louis Dubois, por su parte, se refugió en la bebida y en su despacho. Apenas salía de la habitación y sus empleados lo encontraban hablando solo, repitiendo una y otra vez: «Yo lo vi. Dios me ayude, yo lo vi». Sea como fuere, la familia Dubois no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. Jan Dubois era un niño callado y enfermizo. Se dice que nunca ese hasta que una noche, el sonido de un disparo retumbó en la casa. Luis fue encontrado en su despacho, con un revólver aún caliente en su mano y un agujero en la sien. Marguerite, ya al borde de la locura, fue encontrada muerta días después en la habitación de Jan. Su rostro reflejaba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo demasiado espantoso para describirlo. Los sirvientes abandonaron la casa y nadie quiso volver a entrar. Durante décadas, la casa permaneció desierta. Se convirtió en refugio de vagabundos y en punto de encuentro para rituales de brujería. Se decía que las luces se encendían solas, que se escuchaban risas infantiles en la madrugada y que la silueta de una mujer vestida de blanco aparecía en la ventana del segundo piso. En los años 80, un grupo de jóvenes decidió entrar en la casa como parte de una apuesta. Con linternas en mano, recorrieron los pasillos, riendo y burlándose de las historias. Hasta que uno de ellos, Matías, se detuvo en seco. Había visto algo. Al final del pasillo, iluminado tenuemente por la luna, se encontraba un niño pequeño. Jan Dubois. Pero su piel era pálida como la cera y sus ojos estaban vacíos, sin pupilas. Matías intentó correr, pero su cuerpo no respondió. Sus amigos lo encontraron minutos después, paralizado, con los ojos desorbitados y la piel helada. Nunca pudo explicar qué había visto, y nunca volvió a ser el mismo. Hoy en día, la casa Dubois ha sido restaurada y convertida en un museo y centro cultural. Pero los trabajadores han reportado fenómenos inexplicables. Puertas que se cierran, sombras que cruzan pasillos y un escalofrío que recorre el cuerpo de cualquiera que se acerque demasiado a la habitación de Jan. Los guardias nocturnos han asegurado ver la figura de una mujer vestida de blanco deambulando por los corredores. En el corazón de Santiago de Chile, escondido entre las calles del centro histórico, se alza un edificio que parece sacado de un cuento oriental, el Palacio de la Alhambra. Inspirado en la majestuosidad del icónico Palacio Nazarí de Granada, España, este lugar encierra no solo un legado arquitectónico único, sino también historias que rozan lo inexplicable. Construido a fines del siglo XIX por Francisco Ignacio Ossa, un acaudalado empresario minero, el palacio fue diseñado como un reflejo del exotismo y la opulencia de la arquitectura islámica. Sus arcos ojivales, patios de mosaicos y fuentes de agua evocaban la grandeza de la cultura andalusí, convirtiéndolo en una joya única en Chile. Pero tras su esplendor y belleza, el Palacio de la Alhambra esconde secretos que han sobrevivido al paso del tiempo. Susurros en las paredes, sombras que se deslizan en la noche y la sensación constante de estar siendo observado son solo algunas de las experiencias que han reportado aquellos que han trabajado o visitado el lugar. Francisco Ignacio Ossa mandó a construir el palacio en 1862 con una sola intención: hacer de él el hogar más impresionante de Santiago. Cada rincón de la mansión estaba pensado para deslumbrar, desde los azulejos traídos de España hasta los intrincados arabescos tallados en madera. Pero la fortuna de Ossa, que había crecido por la explotación de salitre, comenzó a tambalearse. Las malas inversiones y la crisis económica lo llevaron a la ruina. Fue entonces cuando los sirvientes comenzaron a notar algo extraño en el dueño de casa.
Se dice que Osa pasaba largas noches encerrado en su estudio, rodeado de libros antiguos y documentos, susurrando palabras en un idioma incomprensible. Algunos afirmaban que había caído en la desesperación y recurrido a rituales ocultos para recuperar su fortuna. Otros aseguraban haberlo visto hablando con sombras que no tenían forma humana. Su comportamiento errático no tardó en preocupar a su familia. Su esposa, Mercedes, aseguraba que el palacio se había vuelto un lugar oscuro, que las luces titilaban sin razón y que el aire olía a tierra húmeda incluso en verano. Una noche, Osa desapareció. Sus sirvientes lo buscaron por toda la casa, recorrieron cada pasillo, revisaron cada habitación. Pero él simplemente se había esfumado. Días después, un jardinero encontró su cadáver en el patio interior, flotando en una de las fuentes. Su rostro estaba congelado en una expresión de absoluto terror. No había signos de violencia, ni rastros de que alguien hubiera entrado al lugar. A partir de entonces, el Palacio de la Alhambra nunca volvió a ser el mismo. Con el tiempo, la mansión pasó por varias manos. Fue sede de importantes instituciones culturales, pero los relatos de sucesos extraños nunca cesaron. Los guardias y trabajadores han reportado puertas que se cierran solas, sombras que se pasan por los corredores. Lo más inquietante es el reflejo de un hombre en los espejos, con la mirada vacía y una expresión de angustia. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte.